Me acabo de decir. Bueno, bienvenidos a todos, todas los que estén mirando este contenido en diferido. Mi nombre es Florencia, estamos acá a través del canal de Floreciendo. Y hoy tenemos un formato diferente, vamos a empezar a entrevistar a astrólogos de otra generación que no son de la generación de Plutón en Escorpio. Y vamos a comenzar por la que está más cerquita, que es Plutón en Libra. Primero voy a presentar a los que van a estar en esta entrevista, debate, un poco de todo, tertulia, me gusta la palabra tertulia. Sí. Tenemos del lado de la escuela bioastrológica, que tiene que ver todo con la programación biolunar, están Val Caperetti y Sol Railón. Luego tenemos del lado de la astrología psicológica tradicional a Ezequiel Sánchez. Y luego vamos a tener también a Elena Almirón, que va a entrar después, que también es estudiante de la Escuela de Bioastrología. Eh, y bueno, y probablemente se sume otro compa, pero como no está de todo seguro, pues lo dejamos así, en suspenso. Sería el invitado sorpresa. Y por supuesto vamos a presentar al invitado que es Esteban Domínguez. Él es parte de una cuenta que se llama Astrolapsus. Tiene otras formaciones, también es multifacético como es propio de nuestra generación, así que por eso tenés un grado ahí, a un grado. Te quedó el multifacetismo de Plutón en Escorpio. Y algo interesante de esto es que él define su astrología como astrología crítica, obviamente que no está dentro de los enfoques, pero a mí me gustaría traerlo así porque él toma quizás varias cosas, un poco de la astrología psicológica, un poco de la astrología humanística y bueno, y hace como esto del sentido común, que es una palabra que trae mucho. Y hoy vamos a abordar el tema de los arquetipos que son relevantes para comprender la dimensión de la pareja. Un temazo para nuestra actualidad además, sin duda es un temazo, y más teniendo en cuenta que la dimensión de la pareja está previamente, digamos, en lo que tiene que ver con todo lo transpersonal, ¿no? Es como ese puente, ahí la casa 7 antes de entrar en estas profundidades escorpianas. Entonces, me parece que va a ser un tema bien interesante. Más o menos hacemos como siempre, si les parece, yo hago la pregunta central, vos, Esteban, respondés a tu ritmo, y hacemos así, las chicas intervienen para contigo y luego Ezequiel, así como para tener ese ritmo. Dale, ¿cómo Vamos a están todos? comenzar entonces. Cuando hablamos de estar con la persona adecuada, ¿no? Me imagino que vos como astrólogo en la consulta te deben haber preguntado millones de veces sobre el tema de la compatibilidad. ¿Qué nos referimos en astrología, justamente, con estar con la persona adecuada? ¿Qué vendría a ser? Yo contesto primero, ¿verdad? Sí. Ahí yo siempre o sea, para mí haría una salvedad que es la diferencia entre lo que sería, o sea, qué sería la persona adecuada, en qué términos, ¿no? Porque yo puedo elegir una persona según mis términos y posiblemente no sean los mismos términos que los que mi carta natal necesita. Entonces, lo adecuado es como que se vuelve medio relativo. Ahora, sí. Lo hablamos para mí desde términos netamente astrológicos. La persona adecuada, si es que si es que existe, porque por ahí el término de lo adecuado también es como que le quita posibilidad de que algo se transforme también. Cuando algo no es adecuado, puede serlo en algún momento, ¿no? Pero puntualmente yo creo que son las personas que de alguna manera desafían los lugares en donde yo hago excesiva identidad, me parece, ¿no? Lugares donde una carta, donde, no sé, una carta natal de algún consultante o de alguna persona que está muy afianzada en algún tipo de elemento, en alguno de los cuatro elementos o en alguna de las funciones, la persona que desafíe eso sería la persona adecuada, si pensamos en términos psicológicos y evolutivos, digamos, que no siempre es la persona que nos hace bien en cuanto a lo que queremos desde lo egoico. ¿Me explicó? Sí, Sí. por supuesto. De hecho, ya agarré. Agarramos viaje. Ordenaste muy bien lo que venía pensando, ¿no? Como, claro, al final adecuado para la transformación, podríamos pensar, ¿no? Adecuado para transformarme y para justamente espejarme
Plutón en Libra, estamos hablando de energía libriana, somos dos librianas. Sí. Eh, Al final es vincularme para despejarme, para reconocerme en el otro y para justamente reconocer ese aspecto que estoy proyectando afuera, adentro mío. Eh, y eso de adecuado, me gustó lo de adecuado. Sí, desestabilice ese que creo ser. Claro. Oh, un montón. Ah, ese ego que está aferrado, que dice, no, yo soy esto y lo otro, que me pasó esto, me pasó lo otro, bueno, no, es como, bueno, ahora no, ahora sos esto también, sos Claro, todo este conflicto que te trae el otro, todo este caos. totalmente. Eso de lo adecuado que generalmente buscamos o queremos, tenemos idealizado algo en el vínculo, ¿no? O con el otro, que justamente por ahí no hay ese crecimiento que uno sí espera tener vincularmente, porque todos queremos crecer vincularmente, pero a la hora de hacer lo necesario para crecer vincularmente, Mejor no, hay que derribar creencias, claro, y hay que ver qué lugar le doy a ese otro. Claro. sí, sí. Ese, No, ruidito de mate. Ruidito de mate, sí, sí. Poquito de mate. ¿Qué A tema mí libre? me falta el mate, pero me convidan uno ah, virtualmente. Eh, a mí me tienta mucho la frase, como hay dando vueltas estas leyes espirituales, ¿no? Que la persona que llega es la persona adecuada, porque en algún nivel energético, me fascina la sinastría, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis de sinastría de cuáles son los puntos de encuentro entre dos cartas, yo lo que me maravillo es decir, qué misterio el encuentro, ¿no? Porque cuando uno tiene que ver la cantidad de conexiones que se tienen que dar para que haya, no hablemos todavía de una relación, hablemos de un encuentro, digo, wow, qué flash, o sea, tenemos que estar en una misma sintonía. Entonces, haya una relación o no, o el fruto de esa relación, más adelante, pienso que lo más importante es que si llega una persona a nuestras vidas, esté mucho tiempo o poco, es porque coincidimos mutuamente en algún nivel, ¿no? Y sí, comparto la idea de que tal vez ese nivel en el que nos conectamos tiene que ver con nuestros traumitas o tiene que ver con nuestras heridas que nos llevan a un lugar muy regresivo. No sé, bueno, lo que no tenemos resuelto con mamá, con papá, ahí yo tengo una mirada bastante tradicional, si se quiere, ¿no? Que yo creo que uno va trabajando los vínculos primarios a lo largo de muchos años y en diferentes niveles y mucho, sobre todo en nuestras primeras elecciones de pareja, corresponde mucho a esa matriz básica familiar, ¿no? Muchos nos habremos sorprendido diciendo, che, mi pareja tiene características o actitudes similares a mamá, papá, dígame si no les pasó en algún momento. Entonces, bueno, creo que cuando un vínculo se pasa ese primer encuentro, se puede ir transformando, ¿no? Y también no solo está el presente la carta, sino el factor dinámico, cómo nosotros podemos ir cambiando a través de los tránsitos, a través de las progresiones, y cómo ese vínculo puede ir evolucionando, ¿no? Ujú. Así que bueno, ese es ujú, como mi punto de ujú, partida. ujú. Bueno, bien ahí que comenzamos como que desmenuzando la pregunta. Mm. Siempre que hay, hay Géminis presente en el debate, tenemos que desmenuzar palabras. Entonces, ¿por qué es adecuado? Claro, es adecuado para un yo, podríamos decir. La primera cosa que piensa una persona promedio va a ser, es adecuado para mí, ¿no? El yo está ahí como muy presente. Por eso quería traer desde la dimensión astrológica, por ejemplo, esto que vos decías ese, de adecuada para tu sinastría con esa persona, ¿no? Mm. Adecuada en ese momento exacto en el que te estás relacionando, ¿no? Y después Total. vos, Esteban, por ejemplo, que estudiaste también con Silvia Neira, y ella habla del concepto de magnetismo, y que el Ujú. magnetismo, ¿qué pasa con ese magnetismo? A ver, vamos a intentar explicarle a las personas que no entienden astrología cómo el magnetismo puede generar correspondencia mayormente desde el inconsciente, ¿no? O sea, que no importa lo que vos pienses de vos mismo, ni lo que piense del otro, porque en realidad el magnetismo va a ser desde otros lugares, ¿no? Ciegos. Claro. Lo que yo pienso ahí es que esto que uno magnetiza realmente lo que necesita su carta o su despliegue.
más que lo que... Está buenísimo que hayamos deconstruido la palabra adecuado, porque también algo que para mí es muy poco astrológico, que voy a decirlo igual, es que yo no creo en el complemento. O sea, no quiere decir que no crea en Venus. Yo no creo en esta cuestión de qué es lo que se vende como lo que combina con tal signo, con tal planeta, en términos de complementariedad. Esto está lleno por todos lados, como qué signo combina con tal, qué signo se lleva bien con tal. En ese sentido yo no creo, porque eso lo estamos pensando desde un lugar de conciencia, de luz, digamos. Yo soy una persona, no sé, por ejemplo, muy canceriana y bueno, quizá combine más con otro signo de agua o con alguna persona de Piscis o cuestiones así, pero en mi misma carta, en donde hay mucha energía de agua, de Piscis o de Cáncer, quizá tengo un Urano enorme y cualquier otro me va a desestabilizar ese lado, digamos. Entonces, no existe el complemento como tal en términos de lo que uno quiere, de lo que uno quiere conseguir. Y con respecto a lo que uno magnetiza, justamente tiene que ver con eso. O sea, se magnetiza a partir de lo que no conozco de mí, porque si no el otro no tiene ningún sentido. Igual hay vínculos para mí y existen relaciones súper estables que reconfirman esos lugares de identidad, que para mí pueden ser relaciones de muchísimos años, pero que no están llevando a la persona a una evolución. No hay ningún desafío si yo consigo a alguien que realmente hace que yo mantenga mi estabilidad y mi seguridad afectiva en ese vínculo y nada más. No hay posibilidad de despliegue si no hay desafío. Desde ese lugar, para mí lo que combina uno no lo conoce. Lo conoce a partir de la sombra y de lo que magnetiza. Y en ¿No, ese no se caso, entendió? pregunta, ¿no podríamos considerar que el hecho de que se disuelvan, bueno, vos que sos de esta generación, ¿no? A ver qué cambios también has observado sociales que son propios de ese periodo en el que transitó Plutón en Escorpio, Plutón en Libra, perdón. Y por ejemplo, ¿qué pasa con esto de que quedarse anclado en Libra? O sea, eso que decís vos, no pasar a la transformación. ¿No estaríamos hablando, por ejemplo, de relaciones con dinámicas narcisistas, donde yo me estoy mirando en realidad en un espejo? ¿Me explico? Sí, sí, pero la pregunta, ¿me puedes repetir la Ah, pregunta? eh, lo último que dije fue como una cosa como para sumar, digamos, a la pregunta que es, ¿qué cambios sociales has notado vos en, Allá. en lo que viene a ser de esa generación en la que vos naciste? Y si vos pensás que este tema, por ejemplo, que ahora ha venido en auge, el tema de las relaciones narcisistas, no tenga que Sí, ver con quedarse anclado en este eje de casa uno casa 7. sí, bueno, de mi generación, sobre todo en el periodo del año pasado y del anterior, sobre todo en los momentos de los eclipses Aries Libra, te juro que las consultas que yo tenía eran de gente de mi generación, un poco más grandes algunas, eh, y estaba muy, muy puesto de manifiesto la sobrevaloración de lo vincular, en realidad no de lo vincular, del equilibrio en lo vincular, de esta cuestión de que ambos tienen que poner igual, que ambos tienen que amar igual, que ambos tienen todo eso condensado en la institución del matrimonio, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista espiritual, les diría. También dentro de lo que es la generación de Plutón en Libra, vieron que Urano también va pasando de signo y la partecita de Urano en Sagitario, que esa es mi generación, que sería el final del tránsito de Urano en Libra, no solamente cuestionaba, o sea, no solamente siento que las crisis que viven hoy tienen que ver con cuestionar las decisiones tomadas en base a la gran valoración que se le daba al el vínculo para toda la vida y el equilibrio con otro para toda la vida, sino que también el cuestionamiento estaba puesto en la institución, digamos, en quitarle esa mística de la promesa eterna que es totalmente, eh, no sé, antinatural, les diría yo, la monogamia por siempre y el amor para siempre, que viene desde una cultura muy judio-cristiana también, también se puso eso bajo la lupa. Entonces, en mi generación yo he tenido consultantes que se dan cuenta a esta edad de la cantidad de valor que se le ha dado al sostener porque hay que sostener una pareja porque sí.
porque eso es como que lo que atraviesa todos los estratos de toda su vida. Y darse cuenta, haber dejado de lado un montón de cuestiones a nivel individual, a nivel personal, desvitalizando una identidad que solamente por sostener un vínculo que tiene mucho que ver más con lo social, tal vez, y la falta de cuestionamiento desde los lugares individuales. En mi generación yo creo que eso está muy, muy marcado, sobre todo ahora en estos últimos tiempos. Ok, chicas. Sí, pensaba con todo lo que decías, Esteban, esta cuestión de el último tramo con este Urano en Sagi cuestionando las creencias, empezando el caminito para después los Plutón en Escorpio diciendo, agárrense. Y claro, em, o sea, se viene gestando y cada vez más el replantearse creencias en lo vincular, todo lo vincular, no solo en el vínculo sexoafectivo, diríamos, sino en cómo me vinculo con los otros, tengan el nombre que tenga ese vínculo, que ahí hay algo de esto de medio libriano, de, bueno, este otro con el que yo interactúo, me vinculo, hago un puente y genero y ahí Plutón en Escorpio dice transformo, ¿no? Como, y no me quedo ahí estancado en nosotros perdiendo perdiendo la individualidad, pero también desde un lugar medio temeroso de no apropiarse uno de cuestionarse quién soy más allá de ese vínculo que me sostiene y que me da esa falsa estabilidad. Sí. Falsa estabilidad. Sí, como ay, todo está bien porque acá llego y esto ya lo conozco y bueno, ¿no? Y también, ¿no? En torno a, bueno, el cambio que se ve de parejas, no sé, las bodas de plata, de esto, de lo otro, de un diamante, yo qué sé, 50 juntos, la única persona con la que no sé qué, y todos los conflictos internos que después ahora, como nuestras otras generaciones empezaron a cuestionar de, che, hay otras maneras, no hay una sola manera de vincularse porque está esta multiplicidad de facetas Claro. internas, esto que vos decías también de Venus, como bueno, con mi Venus combina tal otra Venus. Sí, pero está Urano, está Saturno, está toda la sinergia que se arma en mi carta, entonces es mucho más complejo y ahí lo interesante de vincularse desde un lugar en el que me pongan en tela de juicio, Nada que diríamos. hacer. Ahí quedaron como congeladas, ¿no? Un poquito. Congelados. Vale. Yo no- Igual si querés continuar ese, ahora cuando ya lo tomen. Completar ahí Dale. lo que trajeron. em, lo que están congeladas las chicas no se las ve. Sí, literalmente quedaron ahí congeladas. Bueno, querés, Ezequiel, no sé si decía algo hasta que se. Bueno, dale, dale. Me quedé me flasheó la palabra narcisista y ahí hice una Quedó ahí digresión. colgado. ¿También? Ah, ¿no se me escucha? No, no, digo que la palabra Ah, quedó colgada cuando yo me puse a. quedó colgada. Ah, ok, ok. No, y pensaba, comparto totalmente la idea de esto que se vende, que es la compatibilidad, que no existe en los términos que se la vende, ¿no? Como bueno, si vos tenés signo solar compatible por elemento, entonces es como una garantía de felicidad. Y la verdad que no. Incluso uno puede encontrarse parejas donde tienen todo armónico con todo y el vínculo no funciona por algún motivo. O sea que claramente ahí no existe una fórmula de la felicidad en ese sentido. Eh, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo utilizo más por ahí la palabra afinidad. O sea, las personas podemos tener en general, en cualquier vínculo, un mayor grado de afinidad, o el vínculo puede sostenerse más en algo común o en algo diferente, porque puede pasar también que tengamos tanta diferencia, pero igual estamos ahí chocando, 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 y de eso sale
algo novedoso, ¿no? Algo que ni yo por mi lado ni vos por el tuyo podríamos hacer solos. Eh, Ah, entonces, bueno, esa es un poco la idea para aportar. la palabra que yo me confundí, no quería decir complemento, quería decir justamente esto, compatibilidad. Compatibilidad. La Claro. compatibilidad es en lo que no creo. Ajá. Sí, Bueno, En ese, compatibilidad tiene como un poco, o sea, es una palabra un poco parecida en el sentido de que algo es adecuado cuando es compatible también, ¿no? O sea, es como claro, decir, meto una pieza de puzzle donde no, ¿sabes? Pues no, obviamente que voy a tener que hacer fuerza. Ahora, quizás esta idea de que si las piezas calzan, listo, voy a armar el puzzle, no necesariamente, porque ahí está el trabajo interior para tener la paciencia de buscar las piezas, ¿no? No solamente garantizar que sean adecuadas, vamos a decir. Y de todas formas, para toda persona que esté escuchando esto, es importante lo que vos decías, ese de la sinastría, por ejemplo. Bueno, vos, Esteban, hacés sinastría también, ¿no? sí, Vale. La técnica de la sinastría es una técnica que es precisamente para aliviar, vamos a decir, ¿no? Ese camino que se está recorriendo entre dos personas. O sea, no es justamente para que, porque a veces se entiende que la sinastría es como, está, decime si vamos a estar bien o vamos a estar mal. Y claro, va mucho más allá, porque la pregunta sería, si uno ya se está relacionando con alguien en pareja, ya la decisión está tomada. Entonces ahí entra el tema de la responsabilidad. Y me gusta verlo como en los tránsitos. El tránsito de Venus, por ejemplo, que el retorno, uno de ellos es a los 16 años, que es cuando uno empieza como esa interacción con el sexo opuesto, bueno, en el caso de que sea así, ¿no? Pero empieza a interactuar de esa forma, y luego el retorno de Saturno, que es ya pasado mucho tiempo, que es cuando, bueno, ahora tengo que establecer una estructura con esto. Y si no puedo establecer esa estructura, claro, no puedo tomar contacto con la realidad. claro. Y cómo voy a generar un contrato sin tomar contacto con la realidad? Es como preguntas, ¿no? Para la reflexión. Y yo creo que la crisis que estamos viviendo, por eso, digamos, tampoco, también la invitación a hablar de este tema, quizás tenga un poco que ver con eso que vos decías también, Esteban, de la valoración del equilibrio de una forma como inconsciente, ¿no? Como como por un mandato social, que es como olvidarse por qué nosotros elegimos un proyecto con una persona. O Sí, sea, sí. como si viniera de afuera la decisión, no de adentro, ¿no? Claro, claro. Y eso es una de las cualidades para mí de la generación de Plutón en Libra. La sobrevaloración de eso y que esconde para mí un miedo a lo opuesto, digamos, que sería un miedo a la soledad, ¿viste? Ahora es mucho más fácil para las generaciones actuales estar solos o ser independientes o preservar eso antes que la construcción de un vínculo, cosa que antes no pasaba. Me parece que o sea, esta sobrevaloración del equilibrio en los vínculos y de darle forma a lo vincular en el matrimonio, en la unión, en la pareja estable con proyectos en común, como si todos los proyectos en común fueran todos los proyectos personales, digamos, que en realidad no son personales, son en común, y los proyectos personales como que quedan ahí, un montón de madres o de mujeres que fueron madres y que se quisieron dedicar a la familia y dejaron sus profesiones o no estudiaron lo que querían, o hombres también. O sea, todo como que puesto en circulación en base a primero conseguir esta cuestión de la pareja estable, del matrimonio, de casarse y todo eso. Eso sí esconde un terrible temor a estar solo. Y ahí en realidad hay un gran desequilibrio. Eh, por algo somos la generación que de alguna manera puso de manifiesto el divorcio, la generación de Plutón en Libra, de una manera mucho más enfática. Em, y también esta cuestión de la dificultad de generar el conflicto, que tiene mucho más que ver con la generación siguiente, en donde la necesidad de generar el conflicto no solamente para abordar ciertos problemas que tienen que ver con lo vincular, sino también para reconocer ciertas cuestiones dejadas de lado desde lo individual. Por eso hay tanto engaño, por eso son generaciones que están como atadas en una forma de vincularse frente al amor y al proyecto de pareja que
se dejan tantas cosas individuales de lado que es muy necesario que haya cuestiones muy ocultas, el tema de la infidelidad y todas estas cuestiones, como que de a poquito van perdiendo fuerza porque hay más libertad. Entonces, em, hay que generar conflicto, o sea, hay que vivir, atravesar el conflicto, que eso es más de Plutón en Escorpio, digamos. Mm. ¿Ese? Sí, no, no tengo nada para aportar en ese sentido. No, no, Vale, estoy de acuerdo. Sí, sí. vale. Sí, Igual ahora, me sí. quedé pensando simplemente en personas que conozco que tienen Plutón en Libra, Plutón en Escorpio y me gustó esta palabra de lo que está sobrevalorado, Mm, ¿no? mm, Como una manera de entender la posición de Plutón por signo, ¿no? Que está mm, sobrevalorado lo vincular y pensaba en esto, personas que tienen Plutón en Libra y que siguen en la búsqueda de la pareja como Bien. mm, algo, como mm, si fuese una conquista, ¿no? Como que si no mm, tengo esto o no desarrollo la maternidad, que es el otro gran temón, hay algo que me falta. Como si me mm, Claro. falta mm, siempre. Sí, Pero sobrevalorada en el sentido de a lo que se le da demasiado poder, a eso me refiero. total. Sí, 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 Tipo, sí, cuando totalmente. estas chicas hablaban, para mí es una bendición que después de Libra siga Escorpio en este sentido, porque en la generación de Plutón en Escorpio es como que eh, disocia la sexualidad del vínculo estable. Entonces la sexualidad también puede tener otras formas y pasar por un montón de otros canales que no tengan que ser solamente el matrimonio. Entonces, eso es otra de las cosas que tienen que ver con ese paso, me parece, generacional. Ujú. Bueno, ahí dijiste algo, re clave, re clave. Yo justo estoy ahora trabajando con dos parejas que se da exactamente eso. Ellas, las mujeres, son Plutón en Escorpio y ellos son Plutón en Libra. Entonces se ve, pero claramente, claramente como ellas quieren, ¿no? Hasta buscan la confrontación, ¿no? Como, vamos a discutir, che, acá hay algo mal, ¿viste? Y ellos con una situación como de, el contrato se va a romper en cualquier momento, ¿qué querés? ¿No querés estar conmigo? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, es como interpretación que está bien interesante verlo, ¿no? De querés romper el contrato porque querés entrar en la profundidad del acuerdo, ¿no? Y ahí estaría lo que vos decís de qué es más importante que, ¿no? O qué está sobrevalorado, quizás es como si la generación de Plutón en Libra pusiera el contrato social por encima de la negociación, ¿no? Y la generación de Plutón en Escorpio que viene después es como que también se polariza mucho en esto de estar constantemente entrando en la profundidad y tal, ¿no? Entonces está bueno como verlo así, pues se da mucho además, muchas relaciones así como esta, ¿no? Hay muchas. Entonces, bien interesante eso. Y más vos, que te quería mencionar justo que tenés, por ejemplo, ¿qué podrías comentar también desde tu experiencia de cómo ves con ese Neptuno ahí en el descendente, ¿no? Desde mi experiencia, uy, yo no me quiero poner autorreferencial, pero tengo un montón de experiencia dura, dolorosa respecto a lo vincular, porque mi carta, yo soy muy uraniano. Yo tengo el Sol, Urano, Mercurio, Venus, todo así muy juntito en Sagitario. Y todo eso está haciendo una cuadratura a mi luna en Piscis. Además, con Neptuno en el descendente. He tenido que pasar por vínculos que me muestren o que me ayuden a resignificar lo que es la libertad. Y eso es a lo que me refería un poco al principio también, digamos, la persona que realmente llega a mi vida, eh, yo qué es lo que quería, la estabilidad, que el amor esté todo el tiempo ahí a flor de piel, que toda la parte más blanda de mi carta, esa luna en Piscis, lo único que quería era que fundirnos en una fantasía hermosa de amor, pero el vínculo era súper inestable. Entonces, ¿hasta qué punto uno, yo recién ahora, obviamente después de mucho tiempo de haber trabajado esto, me doy cuenta la bendición que fue para mí todo ese tiempo turbulento de inestabilidad donde había alteración no había estabilidad directamente en el vínculo, había mucho amor y afectividad y yo terminaba como idealizando, por supuesto, a lo vincular, estando ahí Neptuno y siempre del otro lado había alguien a quien salvar, había alguien que estaba desvalido y todo eso me terminó ayudando a mí a entender y hoy soy una persona que valora muchísimo los tiempos en soledad, los viajes solos,
la cuestión independiente, que son cosas a las que no hubiera llegado si hubiera llegado en ese momento la persona adecuada que afiance mi luna en Piscis. ¿Me explicó? A eso me refería, digamos. Fue adecuado para mí el proceso de pasar por conocer a Urano desde un lugar doloroso, inestable, con muchas cuestiones que me costaron mucho, pero me apropié de una libertad a partir de eso, de una libertad que era mía, proyectada en lo vincular. Eso como experiencia personal. Ujú, ujú. Bueno, que quiera responder ahí este planteo en primera persona, o no. Bueno, volvimos. No nos van a callar. No te vas a perder, No, y caer. bien plutoniana. Sí. No van a impedir No, que tengamos no me este van a encuentro. censurar a mí. Em, Estaba pensando en esta cosa libriana en relación a Plutón, como qué van a pensar los vecinos, ¿viste? Ay, ¿qué van a pensar los vecinos? Ay, no, que nada, como mantengo el matrimonio En el por más colegio. que, sí, ¿viste? Mantengo el matrimonio por más que está todo mal, porque bueno, hay que cuidar las formas, qué sé yo, y después, bueno, Plutón en Escorpio que viene a rompe directamente todo, y la dificultad para la energía libriana en general de evitar el conflicto. Entonces, evitar el conflicto para no, para directamente negarlo. Y esa fosa en donde muchas personas de la generación Plutón en Libra es como, no sé ni idea, a la fosa. Aparte, No el me no da- registro, o sea, el no registrar esa evasión al conflicto y el no registrar el excesivo poder que se le da a la mirada de la forma externa y de lo social, esto que vos decís, no lo registran, o sea, no lo registro. O mi generación, hablando por mi generación, es muy difícil salir de ahí, es muy difícil registrar que es necesario a veces ensuciarse y generar el conflicto. Está bueno esto que la gente de la generación de Plutón en Libra salga con gente de, de la generación de Eso Plutón. mismo, sí, sí. Hacemos una propuesta cultural como un camino evolutivo, por algo Libra viene después. Decía. Bueno, quería mencionar algo antes de pasarte la palabra a ese también, o Val, si querés aportar algo, pero voy a decir algo solo cortito, que es esto de que decías vos, Sol, de ahí va, que no nos olvidemos de que Libra es un signo de aire, ¿no? O sea, tiene que ver con el idealismo, tiene que ver con pensar, o sea, imaginar, ¿no? El imaginario de algo. Entonces, obviamente, el trabajo, en el caso de esa generación, va a tener que ver con tomar postura, algo que cuesta mucho, ¿no? Tomar decisiones. Todas esas crisis que atraviesan las relaciones cuando, che, tenemos que tomar una decisión acá, incluso a veces no es una decisión, digamos, que se ve, ¿no? No es visible, es una decisión interna, un cambio de actitud, ¿no? Hay cosas muy sutiles. Pero bueno, también mencionando esto, para comprender nuestras dificultades en pareja, podríamos pensar en el opuesto, ¿no? O sea, en traerle el signo opuesto para intentar balancear, ¿no? En el caso de Scorpio, por supuesto que sería esto de Tauro, ¿no? También conectar con el placer, con el disfrute, que también es algo que nos cuesta mucho a nuestra generación. Y en pareja también, lo he notado, por lo menos yo en primera persona, ¿no? Y bueno, esto como para reflexión, ya lo dejo. Bueno, yo, como buena libriana, tengo el Sol y Mercurio en Libra y muy pegadito, Plutón en Escorpio. Yo me salvé. Si no sería Plutón en Libra también. Em, este tema, esto de las formas y demás, yo tengo ahora le digo la suerte, en su momento era todo lo opuesto, bien, bien polarizada. El tema de que mis viejos están juntos hace 45 años, no sé. Y por momentos me he enojado mucho diciéndoles, por culpa de ustedes, yo busco un formato y un modelo que hoy no existe. Pero claro, después también en eso vino la invitación a observar el laburo interno que hacen mis viejos como individuos separados para poder seguir eligiendo sostener eso, ¿no? Que ahí a veces tenemos ciertas discusiones con ellos en donde, claro, es como que ellos a nosotros nos ven como que no tenemos paciencia
para dedicarnos al vínculo, porque no, esto de creer que es todo color de rosa es una fantasía, sino que el amor verdaderamente aparece, dicen, ¿no? Cuando a uno por ahí le molesta algo del otro y tienen que empezar a negociar, ¿no? ¿Qué querés vos? ¿Qué quiero yo? Encontrar los acuerdos, ¿no? Armar esos acuerdos muy personales también, que no tienen que ver con lo que por ahí pensaban hace 40 años, ¿no? Pero ver también esto de que por ahí hoy en día, ante cualquier conflicto, por ahí sí, decidimos pasar a otro nivel, te gosteo, te esto, te lo otro, pero también entender que si queremos realmente tener un vínculo, como queramos llamarlo, que nos nutre, nos haga bien y nos permita crecer, vamos a tener que salir del sistema uno automático, donde el cerebro no gasta glucosa, y nos vamos a tener que meter en el sistema 2 en donde gasta mucha glucosa, se necesita mucha autocrítica, mucha energía y tiempo, si uno verdaderamente quiere sostener eso con ese otro. Si no, pasará así, rapidito, y buscaremos de un lado al otro. Y ahí creo que también, en mi caso, hablando por el Plutón en Escorpio, entender también ese valor que hay en decidir quedarme en ese vínculo y crecer con el otro. Sí. ¿No? Y algo que le sumo a tu reflexión es algo que venimos charlando mucho, que es esto de descentralizar un poco y de sacarle tanto foco y protagonismo a solo o sea, pensar en vínculo y automáticamente vos pensás mi novio, mi marido, qué sé yo, porque ponías a vos. No me quiero burlar. Pero, pero es como pensar cada vínculo como eh, ese espacio creativo en donde uno está armando con un otro, más allá, o sea, es esto, Plutón es transpersonal. Al final, eh, poder salir de la dinámica Plutón en Libra, los Plutón en Escorpio, para, sí, desde la fusión, pero qué sé yo tengo mucha configuración escorpiana y me he fusionado sin la necesidad de compartir la sexualidad explícitamente con un montón de vínculos, de amigas, de amigos, y no como esta toxicidad, y bueno, que también es muy de nuestra generación, empezar a cuestionar qué pongo, qué saco en los vínculos, cómo, o sea, no solamente a mi pareja, a mi amigo también, a mi amigo Claro. también lo celo, a mi amigo también le pido que me registre o que no, o me cuestiono qué tipo de amistad estoy construyendo, bla, ¿no? Entonces, como también está bueno registrar que, o sea, dejar de pensar en el vínculo solo como Marte-Venus O Luna Saturno. o Luna-Saturno, papá, mamá y todo eso, ¿no? Ah, bueno. Yo ahí tengo como un punto de vista, no sé, ¿cómo se dice? Divergente, porque sí, sí creo que, por ejemplo, vínculo no es lo mismo que relación. Como que yo vínculo lo ubico más en cáncer, ¿no? Y ese pasaje que se construye, que es el del hábito, el de estar atento, el de la conciencia corporal y tal, que luego lleva a la convivencia muchas veces de dos personas, es el que va generando la decisión de entrar en el terreno de Libra, ¿no? Me parece. Que ahí sí hay relación y podemos hablar de que tenemos que negociar tu proyecto de vida, mi proyecto de vida, ¿no? Entonces creo que para mí, como estamos hablando de Plutón, y también Plutón es el poder oculto, pero también es el poder de ocultar, ¿no? ¿Y qué oculta este Plutón? La vulnerabilidad. Quiero decir, a la generación Plutón-Escorpio le cuesta mucho ceder, quiero decir, muchísimo. Entonces, este Plutón en Libra sabe muy bien lo que significa ceder y lo hace con buen agrado. Entonces ahí, claro, nos confronta esta cuestión de que también vemos a nuestra generación de padres o hermanos, por ejemplo, yo tengo dos hermanos que son Plutón en Libra, y bueno, y también el registro de que ceder nos va a llevar a la perdición, ¿no? Nos va a llevar a la ruina, no necesariamente, ¿no? También poder resignificar eso de ceder, en el buen sentido, ¿no? Me refiero. Pero bueno, ¿ahí qué opinás, vos, Mm. Esteban o ese? Eh, bueno, temón todo lo que han traído. Este,
Pasan cosas cuando pones en una relación un Plutón en Libra y un Plutón en Escorpio, sin duda, pasan cosas. Eh, a ver, en primer lugar, eh, eh, pienso que sí, que por un lado vemos esto, bueno, como se habla también de la modernidad líquida o los vínculos líquidos que van, que vienen, y por ahí corriéndome un poco de lo astrológico, pero la verdad es que para mantener cualquier relación hace falta, digamos, trabajar. Trabajar desde el punto de vista de me tomo 30 segundos y le mando un WhatsApp a alguien para ver cómo está. O sea, eso ya es un trabajo, porque si digo lo dejo para después, lo dejo para después, nunca llega. Lo mismo que ir al gimnasio, lo mismo que comer sano, o sea, creo que es como parte de la vida, ¿no? Entonces sí, para o sea, mantener un vínculo muchos años no es sinónimo de que uno está creciendo en ese vínculo, que hay felicidad, que hay amor y demás, estamos de acuerdo. Pero para que se dé esa estabilidad es necesario trabajar y ceder, y es que esa era la palabra que vos trajiste, Flor, que creo que faltaba en esto que decían ustedes, chicas, que claro, negociar también es ceder, ¿no? Como decir, bueno, ok, esta vez eh, ganas vos, entre comillas, ¿no? Y algo por ahí tiene Plutón en Escorpio, que ceder es perder, ¿no? Como que si cedo, en el fondo estoy sacrificando algo, ¿no? Por ahí la lectura es esa. Los que fueron madres y padres y no hicieron su carrera sacrificaron eso que no. Y a lo mejor se recontra realizaron siendo padres y madres. Tal vez ahora, cuando ya esa experiencia se terminó, se encuentran, pienso por ahí no sé, en mis suegros, ¿no? Que pasaron ya los 70. Que claro, se terminó ya el ciclo familiar y no hay más para hacer. Entonces ahí sí realmente aparece, bueno, no tengo proyectos, no tengo más vida. Esa parte obviamente no está tan buena, pero hay que ver cómo lo fueron viviendo mientras tanto, si desde el lugar del mandato o desde el lugar de la realización. Eh, bueno, me disparó esas ideas. No sé si sumé o abrí más, pero bueno. No, buenísimo, Eh, buenísimo, sí. Aparece en esto que decía Ezequiel, claro, al final termina apareciendo la sombra de Aries, que se dejó afuera. De todas maneras, pienso que esta diferenciación de lo vincular y lo que también la pienso igual que vos, Flor, hay una cuestión de que para mí, por ejemplo, entender el vínculo como estructura es de uno, es interno, porque es uno cómo relaciona lo que algo con algo o algo con alguien desde el propio entendimiento. Para mí eso tiene mucho más que ver con Mercurio y con Géminis que con Libra. En el paso libriano ya sería una cuestión en donde ese vínculo se refina en una relación en donde el otro ya tiene entidad. Y eso es muy distinto porque se tiende a ligar lo vincular con lo relacional y lo relacional solamente a Venus, cuando en realidad la parte mercurial, la parte geminiana, la casa 3 son significadores enormes de lo que es cómo esa persona se vincula, pero cómo vincula internamente lo que está pasando afuera. Entonces, si toda la importancia de las relaciones van a estar en lo libriano venusino, eh, es como dejar de lado una gran carga que tiene que ver en cómo nos la contamos, digamos, cómo nosotros entendemos lo vincular, en realidad cómo nosotros entendemos la relación. Y eso tiene mucho más que ver con el vínculo que nosotros creamos adentro nuestro, desde nuestra conciencia, de qué es la relación que está afuera. Venus para mí es como la percepción de que estamos separados, de que somos aparte. Vos sos vos, yo soy yo, y aparece esta cuestión de la posibilidad de unión a partir de entender de que somos entidades separadas. Pero lo anterior es como yo entiendo la separación, o sea, como yo entiendo que hay partes separadas, y eso tiene que ver con un trabajo mucho más personal que en el vínculo o en la relación directamente. Total, total, eso es clave. Bueno, de ahí que tantas veces en la trabajo de sinastría o sesiones de pareja o cualquier tipo de trabajo que sea terapéutico en pareja, muchas veces termina siendo que se tienen que como que también surcar y empezar a trabajar de forma individual, por esto que decís vos, de decir, che, mira todo este bagaje que traigo, ni sabía, ¿no? Y claro, no sabemos porque está en la dimensión oculta de la carta, ¿no? Es decir, el Libra es el primer signo visible en realidad. Todo lo demás queda en un formato privado, ¿no? Es como cuando uno dice mi historia personal, ¿cuándo le cuento al otro mi historia personal o cómo la interpreté, ¿no?
etcétera. Todo esto es bien interesante y lo decías vos ese cuando hablabas de cómo se asocia y efectivamente se asocia con la Luna y con Saturno finalmente también, con esos arquetipos ¿no? del hogar, de la casa, Mm, entonces, mm, obvio que sí. Y luego pensaba en que la luz, claro, conlleva responsabilidad. Es decir, cuando lo hacemos visible o cuando algo lo nombramos, nos estamos teniendo que hacer responsables. Creo que tu generación, la generación de Plutón en Libra, sí le traen a la generación también Plutón en Escorpio, y ni que hablar a la generación Plutón en Sagitario, la importancia de la responsabilidad, es decir, la importancia de hacer visible, ¿no? Porque se está como diluyendo esto, ¿no? O sea, la importancia del contrato y Ujú. el contrato sea visible, que tu vecino sí sepa que tenés una pareja, ¿no? Y no que cualquier persona del planeta Tierra puede ser tu pareja. Sí, en la dimensión interna, ¿no? Pero ¿y qué pasa con la dimensión social? Porque no estamos construyendo ideales de relaciones de pareja, porque como no se muestran, ¿dónde están? Claro, claro, claro. mm, mm. Y pensaría también esto que traes vos, Esteban, de Mercurio y de Géminis, como para mí Libra es el encuentro, ¿no? Uno frente al otro. Pero si no estuviese Géminis, en lo previo y en ese momento también, no habría nada para decirse, ¿no? Pensando en Mercurio como la comunicación básica, ¿no? De hablar, el contarnos las historias. Si no usamos nuestro Mercurio en ese encuentro, quedamos mirándonos sin decir nada, no hay fusión posible. Claro. O sea que es una cosa más la otra y se va sumando más que etapas, ¿no? También entender. Sí, sí, tal cual. Sí, y ahora sí que estamos viendo los tres signos de aire, ¿no? Géminis, Libra, y ahora que estamos con Plutón en Acuario, ¿no? ¿Qué representa ese aire en el que justamente estamos observando y apreciando la función de la pareja en un camino evolutivo? Es decir, ¿para qué nos sirve una pareja? ¿Cuál es el propósito humano de vincularnos en pareja, ¿no? Podríamos preguntarnos. Porque nos sentimos inclinados en cierta forma. Hay un magnetismo quizás de varias dimensiones, podemos leerlo biológicamente, ¿no? Antropológicamente, quiero decir, los seres humanos han tendido a generar, ¿no? Este número 2 en numerología, en metafísica, tiene un sentido oculto. Bueno, se fueron otra vez las chicas, se ve que van y entran en el umbral. Les iba a proponer hacer lo siguiente. Tenemos tres preguntas, a ver, sí, cuatro preguntas que en realidad son más enfocadas a sinastría. Entonces podemos hacerlo más dinámico como para cerrar con de forma más dinámica. Como los tres hacemos sinastrías y las chicas también, ahora cuando entren, bueno, un poco ver para las personas que sí les recomendamos que consulten con un astrólogo cuando quieran ver y trabajar en una relación de pareja a través de la astrología, es una sinastría. Bueno, también se puede utilizar la carta compuesta, ¿no? Es otra técnica que es muy, muy interesante también. ¿Qué arquetipos entonces en el tema de la comunicación, ¿no? Que es casi un tema top en las relaciones de pareja? ¿Qué arquetipos miramos, ¿no? En una sinastría, cuando hablamos de comunicación en pareja? Bueno, es un poco lo que veníamos hablando. Yo sinceramente hago poca sinastría, pero ¿por qué? Porque mi condición es que yo no quiero hacer sinastría si la persona no tuvo una consulta personal antes. Y por lo general, cuando me buscan por sinastría, digo, bueno, dale, hagamos la sinastría, pero primero tomo una consulta. Eh, y me pasa a seguir, me ha pasado varias veces que la persona termina tomando la consulta a nivel personal, descubriendo una dimensión que por ahí la proyectaba en lo vincular y después no le hace falta la sinastría. O sea, no le hace falta traer de la oreja a su pareja, decir, nos sentemos acá para... Eso es fantástico porque ahí vos te das cuenta la necesidad de que el trabajo personal prevalece frente a la comprensión de lo vincular, digamos. Son dos cosas que van juntas. Pero de todas maneras es muy importante primero saber qué tiene uno adentro para ofrecer en la relación y por dónde vienen las balas, digamos. Arquetipos concretamente,
por supuesto que para mí tiene que ver con la Luna y con Mercurio, previo a comprender al resto de las funciones, digamos, porque lo mercurial para mí es fundamental en una carta. No sé si es porque soy ascendente en Géminis y tengo un Mercurio re fuerte, pero siempre es como que lo abordo como que le doy mucha más importancia de la que se le suele dar a la función, porque para mí, antes de poder comunicarle al otro algo que quiero, que me molesta, o algún conflicto o alguna cuestión que tenga que ver con la relación, es poder entender qué es lo que me pasa a mí primero, digamos. Mercurio es como para mí esto qué es lo que yo necesito y cómo me lo cuento, porque muchas veces pensamos que sentimos que queremos o que necesitamos ciertas cosas y en realidad estamos más desconectados de lo lunar o demasiado apegados a lo lunar, no dándole lugar a otras cosas, y ese Mercurio actúa en función de eso y no en función de lo que el vínculo necesita. Por lo tanto, Mercurio principalmente como esta cuestión de cómo interpreto el afuera y el adentro, digamos, este puente entre la comprensión del vínculo, pero la comprensión primero de lo que yo necesito en un vínculo. Total. Bueno, yo como arquetipos, ahí soy como bastante más tradicional. Pienso que primero la complementariedad, para mí es como tres planetas que se pueden relacionar entre sí. La luna primero, porque la luna habla ahí yo creo que podríamos hablar largo y tendido sobre la luna, en el sentido de, por un lado, sí, el mecanismo, sí, nuestros hábitos, automatismos, pero por ahí una lectura es, la luna tiene que ver con la manera en que satisfacemos nuestras necesidades, según cómo lo fuimos aprendiendo de chicos. Y también en un nivel, más allá del automatismo, yo leo aquellas experiencias que nos van a dejar satisfechos, por lo menos de tanto en tanto, ¿no? Y para mí, si hubiese una fórmula para la felicidad en lo vincular, es alimentar parte de nuestra luna, ¿sí? Que no es lo mismo que darle todos los caprichos, como si fuese un niño, ¿no? Con nuestro niño interior. Y de vez en cuando hay que darle un caramelo a ese niño, y de vez en cuando hay que sacarlo a pasear, porque si no es imposible sentirse realizado si no incorporamos esa dimensión lunar, ¿no? Más allá del mecanismo. Eh, en segundo lugar, Venus, porque es la manera como nos abrimos al otro, es cómo experimentamos el placer, lo que es gratificante para nosotros. Ahí soy bastante hedonista. Soy de Tauro, no puedo evitarlo, entonces tengo una mirada muy hedonista de Venus. Perdón, sepan disculparme. Porque si no hay disfrute en el encuentro, es como que te llama alguien por WhatsApp y dices, "Oh", o decir me tengo que encontrar con esta persona, y si no hay un mínimo disfrute en ese encuentro, me parece que no se puede sostener nada, ¿no? La dupla Venus-Luna, porque son dos planetas que tienen que ver con una dimensión afectiva, uno más en relación al apego y otro más en relación con cierta libertad o liviandad, que tendría más que ver con lo venusino. Por otro lado, Marte, que vendría a formar una dupla con Venus. Venus y Marte son los dos planetas que forman la dimensión del deseo, que de vuelta podemos hablar un montón. Bueno, ¿quién desea? ¿Quién dentro mío de todos mis personajes está deseando lo que desea? ¿O a quién es funcional ese deseo? Pero creo que con Venus y con Marte vamos avanzando en el terreno vincular. Eh, Esto en cuanto a así arquetipos que observo, por supuesto el eje 1-7. Y después en cuanto a, dijiste algo, Esteban, sobre Mercurio y se me fue en este momento. Eh, pero bueno, coincido con esto de Mercurio como el autodiálogo que uno tiene, cómo uno se va contando las cosas, la propia historia, cómo se la cuenta al otro. eh, y se me fue la idea. Pero bueno, básicamente para contestar la pregunta, esas tres cosas, ¿no? Luna, Venus, Marte y... Ah, ahí está, ya me acordé. Con respecto al tema de la consulta, que bueno, hay muchas modalidades, ¿no? Yo, digamos, no obligo a la persona que haga la carta si solo quiere la sinastría. En general, a mí me llegan personas que por ahí ya hicieron alguna experiencia astrológica antes y llegan por ahí recomendados para la sinastría porque ya hicieron carta natal, solares y demás, y es como que necesitan eso otro. Y a mí me resulta como muy, muy interesante ir descubriendo la carta natal individual junto con tu pareja, como diciendo, vos tenés esta luna, reconocerla, que tu pareja escuche
eso de Claro, vos bueno. y hacer lo propio, ¿no? Ah, tu pareja tiene esta luna, por ejemplo, y escuchar lo que el otro necesita, ¿no? Yo creo que eso da como una gran herramienta para decir, ok, esto es lo que a mí me va a dejar satisfecho. Y después la pregunta, ¿puedo dártelo? ¿En qué medida? ¿Por cuánto tiempo? ¿Es legítimo? ¿Es válido? Sí, es válido, porque es la luna de cada uno. Ahora, ¿quiero darte eso? ¿Es algo, es negociable? ¿Es no negociable? O sea, me parece que de ahí pueden salir un montón de conversaciones muy, muy ricas para movilizar, si se quiere, el vínculo, ¿no? Eh, es como ir y venir, ir en una carta a la otra, de una Ujú. carta a la otra y escucharse, decir las cosas, escuchar al otro y bueno, foguear. La idea es ahí como mover el avispero, mover un poco las leñas, a ver qué aparece. Ujú. Bueno, yo tengo un poco las experiencias de ambos, o sea, me pasa como con Esteban decía de que de repente eso, sugiero que hagan primero su carta individual y en los casos que aceptan muchas veces pasa eso porque es como, a ver, la típica cuestión de, por ejemplo, mirá, estoy saliendo con una persona, voy a decir, muy poco tiempo, ¿no? 6 meses. Mirá, ya tengo los datos de la carta, ¿no? Y te traen la carta de la otra persona y en realidad es como, bueno, vamos a ver los tránsitos que tenés vos, ¿no? Porque claro, seguramente tengas algo en casa 7 porque te ves muy entusiasmado o tenés algo te pasa en esa área, ¿no? Pero es bien Total. interesante esto de devolver la mirada, que nosotros lo hablábamos en el primer debate cuando hablábamos del rol del astrólogo, hablamos de esto de devolver la mirada a la persona hacia sí misma y también aprender a mirar al otro, ¿no? Pero en el lenguaje o en el código del otro, como decís vos, ese. Mm, bien. Exacto, ¿no? Poder aprender a ver el código. Y después, eso que decís vos, también me parece súper enriquecedor de tener las dos cosas al mismo tiempo. Por eso está buenísimo. De hecho, creo que a todos nos pasa cuando estamos en pareja, justamente que a mí por lo menos me apasiona comprender el lenguaje del otro, o sea, ver cómo está procesando la información y además, como tengo muchos transpersonales en mi carta, mis planetas, o sea, haciéndome conjunción a planetas personales, es como que me brinda mucha información del ser humano eso, ¿no? Es como, wow, qué fantástico que es una persona sola en el mundo, ¿no? Es como, y traer esto de la pareja como un elemento, no sé, como si fuéramos arqueólogos, ¿no? O sea, estamos descubriendo algo mucho más profundo que a un otro también. Me parece algo súper, súper bonito. Respecto a los aspectos, bueno, no sé qué les parece, pero yo siempre observo, bueno, Luna, ya lo mencionaron los dos, pero Luna-Mercurio, Saturno-Venus también, y Júpiter-Luna, que incluso Júpiter-Luna puede generar mucho sentido, ¿no? De la pareja, mucho proyecto de vida en común y demás, ¿no? Y justamente he notado que muchas veces pasa cuando esos caminos se bifurcan en ese camino de exploración de la autenticidad tiene que ver no sé, una cuadratura que no quisieron, vamos a aclarar esto, ¿no? Hay una decisión, quizás no quisieron trascender, no era el momento para ellos, entonces está bien también respetar los momentos en los que vivimos los tránsitos, ¿no? En cada cosa. No sé si quieren aportar algo, si no, comento otro puntito. Mm, No, yo solamente agregaría la importancia que tiene la luna en cuanto a lo que deja filtrar del paso siguiente que tendría que ver con Venus y con Marte, digamos. Es como que siento que lo lunar es lo que termina habilitando o no habilitando muchas veces a la vivencia de un lado venusino en donde hay más registro de la paridad, de lo vincular, de la relación del otro con el otro, generalmente, digamos, porque, y agregando a Saturno, como decías vos, hay una idea de cómo tienen que ser los vínculos, sobre todo para mi generación, o sea, sobre todo para la generación de Plutón en Libra. Hay una idea de cómo tienen que ser los vínculos, cómo se expresa el amor y cómo se lo construye. Y muchas veces la carta natal va totalmente en contra de todas esas convenciones sociales. Entonces, los saturninos es como que determina algo que en realidad termina siendo ilusorio y la luna es lo que filtra de alguna manera el potencial registro del otro. Y hay veces que las personas necesitan más libertad para sentirse queridas que un abrazo y la comida lista. Y esas cosas son difíciles de comprender si no se integra bien lo saturnino
como que se llega después a Venus muchas veces. Mm. Está bueno eso, está bueno, está bueno. Claro, el trabajo interactivo dentro de la carta, ¿no? O sea, cómo se empiezan a conectar y uno tiene que ir para atrás y para adelante para poder realmente interpretar por qué está viviendo eso la persona así, ¿no? Es todo un arte, ¿no? ¿Verdad? El arte, podríamos decir que el arte de la interpretación. Y ahora respecto, por ejemplo, a otro tema que se consulta mucho en pareja es el tema de la pasión. ¿No? Cuando se va la pasión, se acaba la pasión. No Este, es- ¿Cuáles son los arquetipos en este caso que podemos mirar? O los aspectos o lo que ustedes consideren. Y pensando en lo tradicional, yo respondería nuevamente Venus y Marte, eh, yendo como a lo más básico, ¿no? Venus, Marte, la casa 5 también habla de aquello asociando la pasión con algo que nos trae placer, goce, que nos gusta, que nos motiva. Pero yo creo que después la pasión puede tener un montón de ingredientes que podríamos incorporar a todos los planetas, ¿no? Uno puede sentirse apasionado desde lo intelectual, no sé, desde leer un libro. Me apasiona leer este libro, me apasiona que me cuentes cosas que vos viajaste o que viste, y eso despierta en mí la pasión. Me apasiona que me enseñes cosas o aprender cosas, ¿no? Desde un rol más jupiteriano. Eh, es como, sí, es como otra dimensión del deseo para mí. Y sí, lo podemos ubicar en Venus Marte, pero me parece que abarca para mí como toda la carta, ¿no? Cuál es mi pensamiento central desde el Sol, que es lo que para mí es importante en la vida y que no sé, a Tauro le puede apasionar el dinero, tener plata en su cuenta bancaria, ¿no? Y puede ser un valor importante también en la pareja. Entonces, bueno, para mí la sede de la pasión la ubicaría primero en Venus y Marte y luego en las distintas funciones que pudieran estar interactuando con ellos dos. La pregunta apunta a cualquier arquetipo que tenga que ver con sostener la pasión, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, adhiero a todo lo que dijo Ezequiel. Yo lo que agregaría ahí, cuando pienso en la pasión, ahí se me hace inevitable traer el componente erótico, digamos, a dónde se juega lo erótico, porque el solo hecho de pensar que disyuntiva de sostener la pasión, si la pasión se sostiene, deja de ser pasión. Entonces, me hace pensar mucho sobre todo en el eje Tauro-Escorpio, en el sentido de que para mí este eje tiene que ver arquetípicamente con cómo se despierta lo erótico desde lo estable y desde la pérdida. Entonces, pienso en que lo pasional aparece siempre y cuando exista un componente de riesgo que lo da Marte, que lo da Escorpio, que lo da Plutón. Del otro lado, hay una cuestión más ligada a la belleza, más ligada a la estabilidad y más ligada al placer. La diferencia de la concepción del placer para mí, por lo menos en este eje, desde lo taurino y lo escorpiano, es que en Tauro todavía no hay un otro. No digo como personas, ni como personas del signo, ¿no? Sino hablo como el arquetipo, ¿no? En Tauro todavía no existe el otro, no hay Libra en Tauro. Entonces, el placer es el placer por sí mismo, es el placer porque no hay registro de otra cosa y es la vivencia del placer puro. Pero en Escorpio, para mí ahí sí hablamos de, ya después de Libra, de la concepción del placer también que se entrega, o sea, del placer visto como algo de los dos, de esta cuestión en donde lo erótico tiene que ver con que hay dos personas que tienen, o dos entidades que pueden fusionarse y ahí se produce lo erótico. Lo estable, tipo el Edén o tipo, no sé, un lugar paradisíaco de un vínculo, estaría más ligado para mí a Tauro. Pero si eso persiste de esa única forma, no hay posibilidad de despliegue de lo erótico. Entonces, por eso está Escorpio, porque tiene que existir la cuestión del riesgo, de la pérdida, de que las cosas no sean seguras, de la muerte en sí, y eso es lo que da el componente de lo pasional. Ahora, no existe para mí una pasión que se pueda sostener en el tiempo porque eso hablaría de personas eh,
totalmente ligadas a lo estable. Y el zodíaco nos enseña justamente que el proceso tiene que avanzar en el proceso de las energías para que algo no, para que no se pierda vitalidad. Y si uno se queda en Tauro y las relaciones son siempre estables, están como destinadas a que se terminen. En primer lugar, Tauro Escorpio. Después, por supuesto, casa 2 casa Ujú, 8 Venus Marte. ujú, Ah, bueno, muy interesante. ujú. Yo me quedé ahí un poco, bueno, la definición de pasión en realidad ya es como perseverar, ¿no? En algo. Entonces, creo que está implícito el sostén y el punto sería que la pasión no es el resultado final, sino que sería como un combustible, ¿no? Claro. Que nos conduce a un Total. fin y que ese fin sí puede ser, como decís vos, Esteban, debe de ser mutable, no debemos depositar todo el tiempo la pasión en un mismo lugar. De hecho, cuando pensamos en pasión, hay como, se asocia con este componente erótico porque creo justamente que perseverar en el deseo, que es eso de Tauro, ¿no? Despierta pasión, ¿no? Es como que se activa ese combustible, que también lo asociamos al sol, por ejemplo, y que muchas veces hay muchas personas, bueno, la dimensión de Leo, que es el sexo precisamente, ¿no? ¿Cuántas personas solo pueden conectar con el otro de una forma genuina a través de lo sexual? Es decir, esta pasión, ¿no? Que me conecta también con algo muy esencial. Quiero decir, intentar ver la pasión como algo asociado al símbolo del corazón también, ¿no? De lo leonino, y no solo de lo corporal. Está bueno esto, ¿no? Claro, Y, yo lo llevaba al término desde lo vincular sexoafectivo, de lo amoroso, pero es verdad, la pasión, sí, coincido. y luego, bueno, como arquetipos, sí, para mí serían todos los arquetipos, vamos a decir, masculinos, por decir, de energía masculina, ¿no? El Sol, Marte y Júpiter. Para mí son grandes expresores de pasiones en general, y de hecho cuando uno de ellos está o en exilio o está en sombra, por eso digo el tema del chakra corazón, ¿no? Hay desconexión de la vida, trasciende el hecho de estar en pareja o no, justamente, pero a veces está bueno, algo en la pareja como un reflejo de algo que me está pasando. Bueno, capaz que mirando en mi carta me doy cuenta que tengo uno de estos elementos en sombra, ¿no? No, no puedo conectar con la pasión. ¿Por qué? ¿Qué me pasa, no? Primero en primera persona, ¿no? Y luego, por último, a ver qué les parece este tema como para cerrar, porque justo vos mencionaste hoy, Esteban, lo de tu generación, el tema de la infidelidad. Entonces, veamos entonces como los arquetipos que se asocian a la confianza y a la lealtad. Ahí me parece como más difícil de encontrarlo en esta perspectiva de los vínculos, porque ahí ya yo siento que sí estamos hablando ya de cuestiones más elevadas en cuanto a valores, ¿viste? Entonces, se me hace inevitable pensar en Saturno y en Júpiter como esos intermediarios de cómo acomoda como el ordenamiento de los ideales, de los valores que uno tiene frente a lo vincular. Hay personas que quizás no le encuentran valor a la lealtad en un vínculo y le encuentran más valor a la libertad. Entonces, ¿qué va primero? Se me hace inevitable, o sea, es como que creo que hay que salir de lo personal para poder entender en dónde se constituye la confianza en un vínculo y en dónde se constituye la lealtad, porque ahí se juega mucho los valores sociales, digamos. Claro, te referís a que es algo más, bueno, diríamos, más transpersonal, a eso te referís. Más social en realidad. Ah, ok. De todas maneras, me parece que lo venusino está como antesala de eso, porque depende de los acuerdos que uno hace, de la claridad de esos acuerdos, de la explicitud, no sé si existe la palabra, de cómo están hechos ciertos acuerdos, para ahí poder ponderar qué es la lealtad en ese vínculo. Y es como, ya es una puerta a una cuestión mucho más social de lo vincular.
No sé si me estoy enredando mucho, pero les juro que es un tema que es como una pregunta que me cuesta bajarlo a la astrología pura. Mientras, ese te veo ahí que estás como reflexionando, mientras estaba intentando justamente pensar en eso de la dimensión oculta. Ahora está bueno ver a estos dos como guardianes, ¿no? Los guardianes del tiempo ahí, Saturno y Júpiter, Mm. haciendo ese puente, y pensaba en todo lo que está oculto, lo que hablábamos antes, de todo lo que está de forma interna, ¿no? En el individuo, cuando pensamos en la confianza o pensamos en la lealtad, y empecé a hacer un recorrido y vi que, por ejemplo, ubicando por casas, en la confianza como un hábito, ¿no? Y también como, es decir, como una relación con el cuerpo en la casa 6, ¿no? O sea, la confianza como una práctica, como un método, una cosa que repito, y que, ¿no? En todo sistema donde hay desconfianza se nos pide eso, se nos pide practicarlo, Sí. ejercitarlo, dale, vas a ver qué te va a salir, ¿no? Y luego, si vamos más para atrás, aparece la conexión, aparece el juego, aparece todo esto de lo lúdico. Es decir, ¿no? Y ahí entra Saturno, que muchas veces confío, pero necesito tener todo controlado. Entonces, nuevamente, el juego, ahí la casa 5 y seguimos más para atrás y aparece una palabra que me parece súper necesaria y que a veces no la tenemos en cuenta, que es el tema del apego, del vínculo de apego, ¿no? Porque en psicología obviamente se habla del vínculo de apego inseguro y cómo podemos pedir confianza cuando hay un apego inseguro, ¿no? O sea, tenemos que ir tenemos que ir a apuntalar ese punto en algún momento, por lo menos. Y yendo más para atrás está lo fisiológico, este, también, que es esto de que ahora aparece mucho con la experiencia somática, ¿no? La confianza como algo que en el cuerpo, en mi cuerpo me siento seguro. Y bueno, y comenzamos finalmente con Aries y con la casa 1, que es la posibilidad de mi territorio, ¿no? De la autoafirmación. Entonces, claro, hay como todo un trabajo y que muchas veces la deslealtad o la infidelidad capaz que está mostrando que ese canal, ese recorrido no está fluyendo, ¿no? Hay algo que esa información ahí se está quedando trancada, quizás. Sí, es una pregunta compleja para mí también. Pienso que sí, la lealtad tiene que ver con honrar acuerdos, ahí estoy con ustedes. Entonces creo que hay una definición de lealtad que va a ser diferente para cada vínculo, ¿no? Según lo que está acordado de manera explícita o acordado de manera como automática, porque hay acuerdos que a veces se hacen sin explicitarlos y el vínculo funciona de esa manera. Por ejemplo, no sé, en una relación familiar, bueno, uno cocina, el otro lava los platos. Siempre funcionó así, aparentemente las cosas funcionan de esa manera, es como un acuerdo tácito, ¿no? Eh, y después, en relación a la confianza, a mí me gusta pensarla como se la explica desde el coaching, que tiene que ver con sinceridad, competencia, o sea, la capacidad de alguien para hacer cosas, credibilidad, o sea, que yo cumplo con mis promesas, e involucramiento, si yo estoy al 100% en este caso en el vínculo, ¿no? O sea, tienen que estar esos cuatro pilares desde el punto de vista del coaching para que exista confianza, ¿no? Y, y ahí se podría pensar con los planetas, ¿no? Pero bueno, sinceridad tendría algún rasgo jupiteriano, ¿no? Ser genuino o solar, si se quiere, ¿no? Soy quien soy y me muestro tal cual soy. No digo una cosa, si digo que te quiero es porque es así, no porque estoy falseando una información. Eh, Credibilidad tendría que ver con la capacidad de cumplir las promesas, entonces ahí podría haber un componente saturnino, en el sentido de que me hago responsable de eso que digo. Eh, Involucramiento, por ahí habría algo escorpiano-plutoniano, estoy metido, como decimos antes, fusionado, ¿no? Estoy acá, estoy presente, ¿no?
estoy poniendo de mi materia, de mi tiempo, de mi energía, y, y competencia que sería, bueno, mi capacidad para hacerlo. Ahí podríamos pensar de repente en toda la carta, pero Marte como vehículo de la acción o como vehículo que baja un poco a lo concreto los objetivos más amplios, ¿no? A mí me gusta pensar la confianza en esas dimensiones, ¿no? Y los ingredientes que hacen que haya o no confianza en alguien, en uno o en otra persona, ¿sí? Está Que está buenísimo. totalmente conectado, digamos, la confianza de uno o la desconfianza en uno, es una de las cosas que más fáciles se proyectan en desconfiar del otro, ¿viste? Total, sí, total. Total, total. Sí, es que justamente la dimensión de la pareja, eh, creo que siempre se termina siendo una invitación al trabajo del punto ciego, ¿no? O sea, justamente, che, ¿qué se me está pasando, no? Porque vieron esa diferencia, esa diferencia que vos decías ahora, ese está buenísimo verlo así también como lo ven desde el coaching, porque todos los ingredientes son importantes, fundamentales, ¿no? Y el involucramiento asociado a Plutón ¿no? Y este planteo de qué es lo que pasa previamente, técnicamente todo lo que pasa previamente es venusino, o sea, es Libra, es Plutón en Libra, ¿no? O sea, ¿no me crees? No, me estás diciendo la verdad, ¿por qué no soy creíble para el otro? ¿No? Esto es súper crítico también, cuando el otro no te cree, es como un momento de crisis. Entonces, bien interesante, la verdad, esta última parte. Bueno, acá está bueno porque esto queda registrado y como trabajo de investigación lo podemos ir a buscar después para trabajar también nosotros en nuestro Excelente. espacio. Y bueno, iba a cerrar con una pregunta, a ver qué les ¿Cómo? parece. ¿Sí? ¿Yo cerrar con una pregunta? No, iba yo a proponer una pregunta Ah, y es una pregunta del momento, o sea, no estaba dentro de los ítems. Dale. Eh, ok. ¿Qué es esto de pensando en cada uno de nuestra generación, ¿no? Porque hay mucha gente que mira la red de YouTube, por ejemplo, coincide que son de estas dos generaciones, ¿no? Plutón en Libra, Plutón en Escorpio, sobre todo los que miran. Entonces, ¿cuál sería en esto de la pareja como un negocio, una empresa de vida, ¿no? Hay una oferta y una demanda. Bueno, la generación Plutón en Libra, ¿qué ofrece y qué demanda? Y la generación Plutón en Escorpio, ¿qué ofrece y qué demanda? Sería como hacer una síntesis de un poco todo lo que se fue diciendo, ¿no? Lo veo más claro en Plutón en Libra, con todo lo que fueron compartiendo que mi propia generación. Yo me siento muy ajeno a mi generación, ¿no? No, yo soy de otro tiempo y encarné acá, no sé, debo ser del siglo XIX o algo por el estilo, pero bueno. Bueno, Este, podría lo ser que también porque sos Plutón en Escorpio, puede ser, me que siento somos ajeno los a, grandes terapeutas de los demás, ¿no? puede ser totalmente. Para mí, lo digo por ahí, no es algo, lo digo por lo que observo y no tanto por experiencia propia, pero creo que lo que se ofrece, eh, yo creo que lo que se ofrece desde Plutón en Escorpio tiene más que ver con una idea. Eh, sí, como con esta idea de transformación, como que los vínculos son catalizadores de algo, Mm. que son generadores de cambios, ya sea que me van a ayudar a cambiar a mí o que yo te puedo ayudar a cambiar a vos. Como que no nos juntamos solo para ser felices y tener hijitos, sino que, bueno, hay como un propósito más profundo, ¿no? Eh, Creo que esa es la idea que se ofrece. Y lo que demanda, y que por ahí no se está aceptando, porque son demandas, digamos, lo que creo que se demanda es el 100%, ¿no? Como que si no sos como a mí me parece, bueno, chao, me voy.
Entonces demanda como la totalidad, como si yo creo que demanda en algún punto dominación, ¿no? Como vos tenés que ser como yo quiero que seas y en los términos que yo quiero que seas, y si no, no hay vínculo posible, ¿no? Por ahí lo que demanda es el extremo, ¿no? Y ahí no hay vínculo. Si yo ni domino al otro, deja de haber Libra, casa 1, casa 7, empieza a aparecer otro eje, ¿no? Claro, Eh, claro. no sé, lo pensaría, es para abrirlo, pero se me ocurren esas dos ideas. A mí también se me hace más fácil pensar en mi generación. Yo creo que lo que podría pensar respecto a lo libriano, a Plutón en Libra, me parece que lo que se demanda sí tiene que ver con que el otro eh, me lleve a conocerme, digamos. O sea, poder reflejarme realmente en el otro y encontrar la individualidad a partir de lo vincular, ya sea de formas armónicas o de formas traumáticas, con uniones y separaciones o lo social, digamos, pero me parece que en mi generación se demanda mucho eso, digamos. Y lo que se ofrece es justamente esta cuestión de la negociación, la facilidad de poder eh, poner sobre la mesa el registro que hay del otro. Pasa que no puedo dejar de pensar en que una cosa desequilibra a la otra, digamos, lo que se ofrece y lo que se demanda es como que hay una distancia muy grande, ¿no? Pero sí, yo creo que se ofrece mucho esto de la negociación, que es como más tranquilo, por decirlo así, pero sí se demanda encontrar uno la propia individualidad y la propia autonomía a partir de lo que el otro me trae. Digamos que eso es arquetípico de las relaciones en realidad. Me parece que hay mucha más claridad en esta generación. Y pensando en Escorpio, un poco lo que decía Ezequiel, el tema de la transformación, tanto ofreciendo como demandando, porque la transformación puede tener varias vertientes, eh, pero me parece que es ir al hueso, esta cuestión de que los vínculos o son todo o no son, digamos, y eso tiene un poder de transformación enorme hacia lo personal. eh, Me parece que eso. Sí, tal cual, tal cual. Está bueno porque vos ese, por ejemplo, mencionaste lo de, o sea, mencionaste como, vamos a decir, lo que pudiera estar en sombra en Plutón en Escorpio, que es Mm, el extremo, esto de que acaba de decir vos sí. también, Esteban, y que está bueno porque justamente Plutón en Libra plantea el múltiple matiz de Plutón en Libra, ¿no? De las cosas. Es decir, la posibilidad de convivir con el otro en el medio, lo que no es ni una cosa ni la otra. Mientras que Generación Plutón en Escorpio está ahí buscando la cosa final, ¿no? Está bueno este último cierre. Yo, por ejemplo, también comparto con ustedes que sí, la generación de Plutón en Escorpio ofrece transformación, una transformación profunda, la cual está bueno tomar responsabilidad de esto, porque cuando nosotros nos disponemos a estar en pareja, la generación Plutón en Escorpio tiene que tener en cuenta que no tiene por qué tener disposición otra persona a ese, ¿no? Y más ni que hablar cuando hay conjunciones a la carta a otro punto, ¿no? O sea, no tiene por qué haber disposición a que yo no, capaz que no tengo ganas de meterme tan al fondo, ¿no? Y poder saber eso, que esto es la propia vivencia, porque claro, Escorpio es la fusión, entonces no me diferencio del otro, entonces asumo que el otro va a vivir igual que yo algo, y no, el Mm. otro es otro, ¿no? Y antes de, o sea, esa fusión tiene que ser por elección, no porque te estoy forzando y te estoy presionando para que te transformes. Total, Y total. eso está bueno también tenerlo en cuenta. Y luego lo de la demanda, pienso lo que decías vos, el involucramiento. Demanda, yo creo que básicamente lo que pide a la pareja es que se involucre. Creo que sería como algo clave, ¿no? Y Mm, eso genera confianza y genera esta cuestión de, ¿no? de la lealtad. Y yo creo que es una generación también que aporta mucha lealtad y protección al vínculo de pareja, si está ese ingrediente. Y luego, Plutón en Libra, pienso que sí, ofrece la facilidad de negociar, cosa que para mí es admirable claramente. Y, y demanda, pues esto, como decís, a encontrarse a sí mismo. Ahí está, es como un llamado interior, yo creo, de tu generación, ¿sí? De ayudarme, ¿no? O sea, ayudarme porque no me veo.
y todos los espacios. Por eso pienso que son muy compatibles estas dos generaciones, si se sabe, ¿no? Cómo encauzar estas cosas en la sombra, pero bueno, yo lo dejaría como síntesis, creo que está bueno. Lo pensamos todo en vivo además, ¿eh? Ojo, no estaba preparado nada de esto. Salió lindo, salió lindo. Sí, bueno, queremos invitar también, para de cierre, a todas las personas que vean este video, obviamente que en el canal que sea, en la plataforma que sea, que dejen su comentario, si son Plutón en Libra, si son Plutón en Escorpio, cuál es el patrón que encuentran en sus relaciones de pareja respecto a eso, en qué están trabajando, por ejemplo, actualmente, y si también si se han hecho alguna sinastría alguna vez, porque es una técnica que no mucha gente no conoce. He notado que mucha gente no tiene ni idea de lo que es una sinastría todavía. Total. Entonces, bueno, eso está bueno también. Y bueno, gracias, Ese. Gracias, Bueno, un Esteban, placer. por ser nuestro invitado a inaugurar esto transgeneracional. No, muchas gracias a vos, la verdad que me pareció muy copada la invitación y me parece muy, muy copado todo lo que están haciendo en la red y poder movilizar la astrología desde este tipo de lugares más de debate y de poner en común y la verdad que es muy, muy enriquecedor, te agradezco mucho. Ujú, ujú. Bueno, también les adelanto que la próxima entrevista va a ser a Juan Carlos Gómez, que es Plutón en Virgo, justamente, y luego vamos a seguir con una astróloga de Plutón en Sagitario. Entonces vamos a intentar ir rotando entonces siempre vamos a estar ahí en el medio, exacto. Los Plutones en Escorpio metiéndose ahí como el agua. Está buenísimo, me Bueno, encantó. un abrazo grande y Bueno, bueno, cierro por acá, después les comento dónde está el link. dale. Dale, dale, Bueno, muchas muchas gracias. Nos vemos Chau, pronto. chau. Chao, chao.